Vamos a iniciar la palabra del Señor. Mientras oraba un día de madrugada, venía a mí, decía, Señor, ¿qué voy a compartir con tu iglesia? La pastora le dije, pastora, ¿usted no tendrá alguna temática que yo quiera que yo comparta? Porque se la pone más fácil a uno. Más difícil es cuando tú tienes que esperar que el Espíritu Santo te revele una palabra. Que lo que tú tienes que revelar o compartir con la iglesia es algo que Dios ponga en tu corazón. Así que mientras oraba, el Señor me hacía recordar esta palabra que habla acerca del cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a hablar acerca de la unidad del cuerpo. Así que dice, la unidad del cuerpo lleva por título, ¿qué cosas nos dividen y qué cosas nos unen? Amén. Ese es el título del mensaje del día de hoy. Vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 4. Deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le ha repartido a cada uno. Cuando buscaba el contexto en el cual Pablo le escribió la carta a los romanos y escribió este versículo y muchos otros versículos de la carta de los romanos, yo me podía encontrar en que en Roma había un conflicto por la cual Pablo escribió esta carta. El conflicto era el siguiente. En ese tiempo en Roma habían judíos cristianos y también gentiles. O sea, habían dos tipos de personas distintas, dos tipos de culturas distintas. Entonces, Pablo tenía que estar constantemente insistiendo en que debían unirse y ser un solo cuerpo, ¿ya? Porque muchas veces uno puede leer capítulos ahí en Romanos donde algunos decían, pero ¿qué vamos a comer? No, si nosotros comemos esto, no, si nosotros queremos comer esto otro, porque eran culturas y naciones diferentes lo que iba provocando en ellos una división, ¿ya? Y no estamos ajenos a eso, no estamos ajenos a eso, porque muchos de nosotros muchas veces somos muy patriotas y estamos muy arraigados a lo que nuestra nación dice. Por eso yo escribí acá, ¿a nosotros qué cosas nos dividen? Hoy día mismo nosotros nos encontramos en el Mundial, ¿cierto? En el tema del Mundial. Yo soy futbolera, ¿eh? A mí me gusta el fútbol. Yo jugaba en algún momento a la pelota. No sé si acá son futboleros los hermanos. ¿Amén? Confírmeme con el amén, por hermano. Eso, así, con ánimo, si estamos aquí para ponerle fuerza, power a esto. Se va a poner interesante la cosa. Entonces yo soy futbolera y en esto del fútbol es lindo, el fútbol es lindo, poder competir, el llegar a la final y todo, es súper lindo, pero el problema está en cuando nosotros tenemos rencillas por el fútbol, por ejemplo, cuando nos peleamos por esta causa. Hay gente que no lo entiende y denota a otras personas por su equipo, por ejemplo. Está el tema hoy día del Mundial. Entonces, ¿qué cosas nos dividen? Eso ya no es sano, porque nosotros, como cuerpo de Cristo, debemos estar unidos independiente de lo que nosotros, de qué nación nosotros vengamos, de los colores que nos distinguen. Mire, ¿qué cosas nos dividen? Nos dividen nuestras fronteras, nos dividen nuestras banderas, nos dividen las ideologías, nos dividen las modas, nos dividen el feminismo, el machismo. ¿Qué cosas nos dividen en esta sociedad y en estas culturas? Es más lo que nos divide que lo que nos une. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que este mundo gobernado por el príncipe de las tinieblas, que es Satanás, está gobernado por la división? Por eso Romanos comienza diciendo, no conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tú no te debes conformar hoy día a lo que el mundo dice o lo que el mundo quiere de ti. No te puedes conformar, porque la palabra dice en Timoteos, capítulo 3, que este mundo está lleno de perversidad, que en este mundo, en este tiempo, hay amadores de sí mismos. ¿Qué es lo que estás amando hoy día? Yo te pregunto. La pregunta es para ti, ¿qué tú estás amando hoy? ¿Qué es lo que está en el primer lugar en tu corazón y en tu vida? Porque está bien amar a los hijos, está bien amar nuestra nación, sí.
pero Cristo tiene que ser el primer lugar en nuestro corazón. Por eso dice, no te conformes, no pienses como piensan los otros, no camines como caminan los otros, que no te dividan las mismas cosas que dividen al mundo. Tú como iglesia estás inserto en otro mundo, que lo vamos a ver. Entonces no conforméis a este siglo, sino que renovaos. No nos conformemos a esas cosas que nos dividen, hermanos. No somos de este mundo. No somos de este mundo. Dice el Señor que estamos en el mundo, pero no pertenecemos a Él. Amén. ¿Por qué? Porque se nos fue heredado un reino. Se nos fue heredado un reino. Cristo pagó un precio en la cruz del Calvario para heredarte un reino, para que todos los conceptos y todas las fortalezas y todas las cosas que te dividen de lo que Cristo quiere hacer contigo, eso caiga y el reino de los cielos sea sentado en tu vida. Nos ha heredado un reino, no es en vano el sacrificio de Jesucristo. El reino de Cristo puede ser llevado a los demás a través de la unidad y no de la división. El enemigo es el que viene a matar, robar y destruir. Él es el que quiere dividir. Él es el que no quiere que el reino de Dios pueda llegar a todas las naciones de la tierra. Como dice la Biblia, haría ser discípulos por todas las naciones de la tierra. El Señor, por Él nunca hubiera puesto fronteras ni diferentes lenguas, si no fue por el orgullo y la rebeldía del ser humano. No lo hubiera hecho. Lo que tiene que primar dentro de la iglesia de Jesucristo y dentro del cuerpo de Cristo es que nosotros estamos insertos en un reino. En un reino, dice que Él nos ha acercado el reino. El Señor le dice en Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido heredaros el reino. Eres coheredero con Jesucristo de este reino. Eres más que lo que el mundo dice. Eres más que lo que puedas estar amando hoy, si hoy día puedes abrir los ojos de tu entendimiento y entender que perteneces a un reino eterno y que se te ha heredado un reino, que se te ha heredado gloria, que se te ha heredado poder, que se te ha heredado presencia, que estás perdiendo tu tiempo en cosas que no tienes que perderla y dando cabida en tu corazón en cosas que no tienes que dar cabida. Hay un reino en el cual te están insertando para que puedas dar frutos, crecer y llevar la gloria de Jehová. Pero hay cosas que en tu vida deben comenzar a cambiar, hay cosas que en tu vida deben comenzar a posicionarse en los lugares correctos. Ese es el problema. Que son más las cosas que te dividen que las que te unen. Y sin unidad el reino de Dios no puede ser llevado a los rincones de este mundo. La palabra de Dios, si usted lo busca, en Mateo 12:25, miren, dice así, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Entonces yo puse aquí, para que el reino se establezca y permanezca, tiene que ser con unidad. Porque si tú lees este versículo, que obviamente el Señor está hablando en otro contexto, pero específicamente en ese versículo, el Señor quiere decir que cuando hay división, un reino no puede permanecer ni puede establecerse. Hay cosas que no se pueden hacer en división. Ustedes tienen que unirse. No sé si se dieron cuenta, yo creo que sí, porque todos deben estar full ahí con la noticia y preocupados de su nación. Cómo de diferentes naciones han llegado a ayudar la Venezuela. Nadie lo logra solo. Nadie lo logra solo. Y lamentablemente el enemigo juega a aislarte. El enemigo juega a sacarte del cuerpo. El enemigo juega a aislarte. ¿Y sabes por qué? Porque claro, cuando el enemigo te aísla, tú eres presa fácil. Hay personas que dicen, pero es que a mí me cuesta tanto abrir el corazón. Pero muera, hermano, muera. Muera, 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 muera. El evangelio se trata de muerte y de renuncia.
Nadie lo logra solo. Cuando usted se aísla y cuando usted comienza a caer en las emociones de su alma, el enemigo comienza a trabajar ahí. Porque dice que él anda como león rugiente buscando a quién devorar. El enemigo no va a devorar a alguien que sabe que está unido a otro, ¿no? El león va a devorar a la presa que está solita, a la que le sea más fácil. Así que, hablando de la unidad y entrándonos de lleno a la palabra unidad, ¿qué significa unidad? ¿Qué significa unidad? Yo sé que acá la pastora Bianca trabaja mucho con la unidad. ¿Sí? Necesito que ustedes, alguien me diga qué es unidad. ¿Podrían un mismo sentir? Perfecto, muy bien. Unir fuerzas, excelente. Ninguna palabra estará mal. Un solo elemento, súper bien, ahí está. Hermanos, están bien enseñados aquí, se nota. El amor por el hermano, excelente, muy bien. Todos acertaron. Unidad, si nosotros nos vamos a la etimología hebrea, está compuesta por dos palabras. Es homo turdai. Onus significa mismo y turdai significa mente. ¿Qué mente? La mente de Cristo. Entonces, aquellos que logran la unidad son aquellos que tienen la mente de Cristo. Y ahí es donde está el problema, porque no todos tienen la mente de Cristo. Entonces, como decían ustedes, un mismo sentir, ¿cierto? Compuesto. Estamos compuestos todos, pero todos somos uno. Amén. Pero también cuando nos vamos a Hechos, y me gustaría que lo leyéramos, que todos, yo creo que la gran mayoría lo conoce. Hechos 2. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Unánimes y juntos. ¿Por qué estaban? El Señor siempre tiene una intención detrás de todo lo que escribe en la Biblia, y acá escribe dos palabras distintas: juntos y unánimes. Unánimes no es lo mismo que juntos. Porque acá podemos estar juntos, ¿cierto? Y todos reunidos en un mismo espacio, pero quizás no estamos todos unánimes. ¿Sí? La iglesia primitiva, para poder ver la gloria de Dios, para poder ver la presencia de Dios manifestada, para poder ver la promesa de Dios manifestada, tenía que estar unánime. ¿Cuántos de ustedes anhelan el avivamiento? Bueno, ese avivamiento va a venir cuando nosotros estemos unánimes. Cuando nosotros estemos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, queriendo lo mismo, anhelando lo mismo, visionando lo mismo, muriendo por lo mismo. Ahora, ¿cuántos están comprometidos con la visión de la casa? Porque eso también es necesario. En el tiempo de Hechos, ellos estaban comprometidos con la visión de la iglesia primitiva. Dice la Biblia que ellos estaban tan unánimes, tan juntos, tan comprometidos, que ellos vendían todo lo que tenían para que dárselos a los que necesitaban y entre ellos apoyarse. Ellos en la unanimidad que tenían compromiso con el reino, amaban lo mismo, visionaban lo mismo, amaban el reino, amaban expandir el mensaje del evangelio. Ellos eran un solo cuerpo. No tan solo estaban juntos, sino también estaban unánimes en una misma mente, la mente de Cristo. El reino de Dios se manifiesta por el poder de la unidad. Quiero que vayamos a Juan 17, 21. 20. Más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué significa la palabra uno? La palabra uno significa ejad.
y me quise detener en el significado, ejad en hebreo, unidad compuesta. Ellos eran uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una unidad compuesta, uno. No se trata de un uno algo apartado, porque el número uno es esto, uno. No hay dos celulares, hay uno. No. Acá tiene otro significado. Uno es compuesto. Compuesto en ellos era por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso Él le dice, como tú y yo somos uno. Amén. El plan de Dios inicialmente en el jardín del Edén era que nosotros también fuéramos uno con Él. Por eso nos hizo a su imagen y semejanza y dice que el Señor se paseaba por el jardín del Edén y conversaba con ellos y era una relación tan hermosa que ellos tenían. Pero eso murió, eso se quebró por el poder del pecado. Amén. ¿Sí? Pero dice que Cristo vino a matar el poder del pecado. Y junto con esos, también Él nos pide que seamos uno con Él. O sea, ustedes como cuerpo tienen que ser uno. No tan solo entre ustedes, sino con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La iglesia viene a formar parte de eso tan glorioso a través de la sangre de Jesucristo. Ahora, puedes entender que no es tan simple cuando tú dices, no, yo me voy a quedar en la casa nomás. Total, simplemente acá yo puedo servir a Cristo. No, no es así. El Señor te ha hecho parte de un cuerpo. Y a través de ese cuerpo es que tú creces. A través de ese cuerpo es que tú eres pleno. La única forma de que Jesucristo pudiera revelar al Padre acá en la tierra, la única forma de que Jesucristo pudiera hacer los prodigios que el Padre hacía, la única forma que Jesucristo pudiera tener el poder que el Padre tenía y manifestarlo en la tierra, la autoridad que el Padre tenía y manifestarla en la tierra, el carácter que el Padre tenía y manifestarlo en la tierra, es que Jesucristo fuera uno con el Padre. La única manera de que Jesucristo pudiera bajar el reino de Dios y acercarlo acá, que Él pudiera acercar el reino de los cielos, es que Él fuera uno con el Padre. La única manera de que la iglesia pueda manifestar el gobierno, el poder, la autoridad, el reino, la única manera de que la iglesia pueda manifestar su propósito eterno es que la iglesia sea una. Una, para que pueda ser hallada en Él. Porque Él es la cabeza. Él es la cabeza. Pero la cabeza no puede tener solamente inserta una mano. Sería una cosa extraña, ¿no? Un poco mutante. Pienso, no sé, de repente uso un poco la imaginación para poder descifrar algunas cosas que están escritas en la Biblia. Creo que el Señor nos ha dotado de una mente brillante a todos. No, como dice, no, si yo con el Señor nomás, no me voy a meter mucho con los hermanos porque, ¿sabéis que la hermana tal? Cuidado, porque es el cuerpo de Cristo. Ahí no hay unidad, ahí hay división. Y el reino no puede ser manifestado en la división. Entonces el Señor Jesucristo nos dice que tenemos que ser uno como iglesia y uno con Él. Él es la cabeza, ¿cierto? Y Él también como cabeza en este cuerpo y en este poder de la unidad del cuerpo, también ha establecido autoridades espirituales. Y acá yo veo que ustedes están bendecidos con sus padres espirituales. Es una sierva del Señor. Y un siervo del Señor, no lo ubico mucho al pastora. Pastor, discúlpeme,
Lo bendigo. Gracias por invitarme. Gracias por aceptar esta invitación. El siervo del Señor. Son autoridades delegadas. Si usted lee Romanos, habla completamente el libro de Romanos, capítulo 12, del cuerpo de Cristo, pero más adelante en el capítulo 13 dice que Él ha establecido autoridades. Y los que resisten a estas autoridades, a lo establecido por Dios, resisten. Pero esa es otra temática, pero también quiero tocar un poquito de eso, si me lo permite. ¿Cómo está tu obediencia? Porque pertenecer a un cuerpo y estar en unidad también significa estar sujeto. ¿Cómo está tu sujeción? Pastora, ¿sabe que quiero pedir consejo? ¿Usted me aconseja acerca de esto? Sí, claro. Y la ovejita termina haciendo lo que quiere igual. Es como el video, pastora, no sé si usted lo ha visto. El video donde va corriendo la ovejita y se mete en la zanja, lo saca el pastor ahí y la ovejita para adentro otra vez. No hay sujeción, no hay obediencia. Hermanos, ellos fueron establecidos por Dios para guiar tu vida. Dice la palabra que ellos fueron establecidos por Dios para que tú llegues a la estatura de un varón perfecto. Él mismo constituyó a unos profetas, a otros apóstoles, a otros evangelistas, a otros maestros. ¿Para qué? Para edificarnos a nosotros. Y en esta casa hay siervos genuinos del Señor. Y no es porque yo conozca a la pastora Bianca, cuando estaba acá y sentía la presencia del Señor mientras adoraba, sentía que acá sí hay renuncia, hay lágrimas, hay procesos que se han vivido para estar en este lugar y poder edificarte a ti. Hay muchas cosas que ellos han vivido que tú no has vivido. ¿Por qué cuestionar? El cuestionamiento no te llevará al crecimiento. Hay muchas cosas que no vas a entender en el momento. Muchas cosas a las cuales yo he tenido que obedecer sin entender y muchas veces con lágrimas en los ojos. Pero Jesucristo entendía completamente en el Getsemaní. Tuvo un momento tan difícil, tan complejo, donde tuvo que renunciar y hacer la voluntad del Padre. Tenemos un conflicto tan grande con la autoridad, porque muchos de nosotros venimos de situaciones complejas a nivel paternal. Creemos que nos quieren hacer mal. Andamos medio perseguidos de repente. ¿No será que la pastora me quiere pedir algo? No, hermanos. Usted lo que hace, lo hace para el Señor. Usted lo que hace, lo hace porque quiere agradar a su Señor. Usted lo que hace es porque en su vida Cristo es el primer lugar. Lo demás no tiene que importar. Al que honra, honra. Entonces usted está puesto en una casa para crecer, para ser edificado, para entender que no puede caminar solo. Que nunca el reino de Dios va a ser manifestado si usted camina solo. Cuidado. Cuidado porque dice la Biblia, ninguno tenga mayor concepto de sí mismo. Y aquí es donde comenzamos a entrar a un terreno complejo. Porque yo pensaba en esto y yo decía, ¿usted le haría daño a su cuerpo? Usted pescaría, disculpen, tomaría, porque pescaría son términos más chilenos. Usted tomaría, no sé, un cuchillo, una cosa cortante, ¿cierto? ¿Y se haría daño? Eso se llama autoflagelación. Las personas que se autoflagelan son personas que tienen problemas de salud mental. O sea, son personas que tienen problemas en el corazón. Por ende, se hacen daño.
¿Cómo está tu corazón, hermano? ¿Cómo está tu corazón? Porque las cosas que le hacen daño al cuerpo, a Dios lo hieren. El celo, la envidia, el cuestionamiento. ¿Por qué la habrán considerado a ella y a mí no? Ah, es que la pastora o el pastor tienen favoritos. ¿No? ¿No es así? ¿Eso pasa en mi iglesia? No. ¿O no? Estoy muy mal. No me van a invitar nunca más. Hermanos, en vez de estarte preparando en los secretos, en vez de estar leyendo la palabra, ayunando, sujetándote, obedeciendo porque tú vas a creer y crees que un día llegará el día en que cuando lo buscaste en los secretos, Él te recompensó en público. No necesitaste hacerte ver. No necesitaste autoflagelar el cuerpo. Y entre más envidias y entre más celas y entre más hay sobras de la carne en ti, menos va a ser, por hermano, si la pastora tiene discernimiento, el pastor igual. Son personas que han vivido lo espiritual. Nos huelen, como diría el profeta Jimmy Milla, mi pastor y padre espiritual. Nos perciben, se dan cuenta cuando andamos sin búsqueda, sin renuncia, sin muerte. Cuando andamos vivitos en la carne. Entonces, preocúpese de eso. Preocúpese de edificarse para que un día usted pueda ser a quien pongan acá. No lo sé. No sé el destino o propósito que Dios tiene con usted. Todo esto en pos de la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Me gustaría que me salte esa parte, me gustaría tocarla porque es muy linda y importante. Que fuéramos a Efesios. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él nos dio por cabeza a Jesucristo, ¿cierto? Dice que nosotros somos su cuerpo, la plenitud de aquel. ¡Wow! Nosotros somos el cuerpo. Cuando nosotros nos complementamos, lo que yo les decía, uno significa, ¿cómo les decía yo? Ejat, ¿sí? Era compuesto. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ahora, no tan solo son esos tres. Ahora estamos unidos nosotros. Hermano, eso usted debiera estarle dando alegría, gozo. Usted debiera estar saltando de alegría que usted hoy día es la plenitud de Cristo. Usted causa alegría al corazón de Cristo. La unidad de la iglesia es la plenitud del amado. Por eso cuando tú andas con cosas extrañas, contrictas el corazón de Dios. Porque Él pagó un precio para poder hacerte pleno, para ser pleno contigo. Eres la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso cuando te mantienes como cuerpo. Por eso dice que cuando está la iglesia unida, ahí Él manda su buen tesoro, ahí Él manda vida eterna. Ahí los milagros ocurren. Somos la plenitud de Él. Por eso es tan fantástico lo que Él hizo en la cruz. Por eso es tan glorioso lo que Él hizo en la cruz. Porque no tan solo nos salvó del pecado, sino que nos complementó con Él y nos hizo uno. Ahora cuando tú decides morir, ahora cuando tú decides renunciar, tú eres uno con Él.
Por eso no debes pasar por alto el sacrificio. Por eso las heridas del corazón, los daños del pasado, las cosas que te ponen limitaciones, debes renunciarlas y llevarlas a Él y decirle: Señor, yo quiero ser uno contigo, pero también quiero ser uno con tu iglesia, porque yo quiero crecer, porque yo quiero ir a lo que tú quieres de mí, Señor. Porque yo quiero ser tu plenitud, Señor. Porque yo quiero llenarte. Porque yo quiero manifestar tu gloria aquí en la tierra. Nunca manifestarás la gloria de Dios si caminas solo. La gloria de Dios es manifestada cuando son uno. Por eso deben unirse. Independiente de las naciones, independiente de las banderas, independiente de las culturas. Oh, transformado por medio de la renovación de tu entendimiento. Eso te limita, eso te divide, pero Cristo no divide. Hay gente que está esperando por ti. Hay un reino que llevar a las calles. ¿Qué vamos a llevar a las calles? Y todo, hermano, se reduce a 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo, a ti mismo. Ya no cuestiones más. Camina en obediencia. La obediencia traerá crecimiento. Hermanos, alguien que está apartado del cuerpo no tiene vida. Está muerto. Es como que usted se corte un dedo y lo deje un ratito ahí. Usted lo va a venir a ver a los 3 días y ese ya no va a ser el mismo. No. Se va a morir. Porque la vida es a través del cuerpo. Establécete. El Señor te trajo a esta iglesia, a esta casa para establecerte. El Señor te trajo a esta casa para que crezcas y des fruto. El Señor te trajo a esta casa para bendecirte, para cumplir contigo propósitos eternos. Únete a la visión de la casa. Comienza a pensar como Cristo lo haría. Honra a esa sierva y a ese siervo del Señor, porque ellos han pagado un precio que tú no conoces. Hay lágrimas, hay renuncia de venirse de una nación. Ese precio algunos lo conocen acá. Abrir una obra es muy difícil, de otra nación. Y con muchas cosas que yo no sé, pastora. Usted conoce en su intimidad. Pero si un día tú quieres tener honra, un día tú quieres hacer la voluntad de Dios y que también puedas tener gente que esté a la par contigo, entonces hazlo con ella y con él. Unidad del Espíritu. Amén. Quiero terminar con este último versículo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, el cuerpo de Cristo es para que tú seas edificado, para que tú crezcas, para que tú comiences a parecerte más a Cristo. ¿Duele? Uy, duele. Como dice por ahí, cuando nos sacan el monstruito que llevamos dentro, ay, que no nos gusta. No nos gusta que nos digan lo que somos, que nos desnuden el corazón. Hermanos, en lo personal, a mí me han desnudado el corazón muchas veces. El egoísmo, las niñerías, muchas cosas, la inmadurez, muchas cosas que me han confrontado. Si yo estoy acá diciéndoles a ustedes lo que les digo es porque, o sea, yo no pudiera predicar sin haber vivido lo que estoy predicando. Porque si no, no tendría ni un respaldo, ni una autoridad, absolutamente nada para estar acá. Pero muchas veces me han desnudado el corazón y me han dicho cómo soy. ¿Y duele? Sí. La mayor decepción que uno debe tener en la vida es cuando uno se decepciona de sí mismo. Porque cuando llegas a ese punto es cuando tú recién podrás decir, quiero cambiar, no quiero ser esto. Entonces examinemos nuestro corazón.
Quizás nos falta más de Cristo, del carácter de Cristo, de amar como Cristo ama, de unirnos como a Él le gustaría, complacer su corazón y de cumplir el propósito que Él tiene con nosotros. Amén. Amén. Póngase de pie.